Y dentro de este ciclo que estamos haciendo del gran Alberto Fernández, conmemorando el 40 aniversario de su fallecimiento, hoy tenemos el orgullo, el placer y el honor de tener a una de las leyendas del deporte y del ciclismo español, que ha logrado traernos lo que no consiga José Ángel Gutiérrez, no lo consigue absolutamente nadie. A una de las leyendas que yo diría que si alguna vez Alberto Fernández eligiese un sucesor, si alguna vez mirase su reflejo en un espejo, ese sería Álvaro Pino. Contaba hace poco Javier Ares aquí mismo que es hablar de Alberto Fernández a Álvaro Pino y se le cae la lagrimilla. Pues aquí está con nosotros Álvaro Pino, con el que yo he tenido el placer de coincidir en su etapa como ciclista, en su etapa como director y en su etapa como comentarista en la Volta a Galicia con Radio Voz. Álvaro, buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros, porque para ti es un esfuerzo. Estás haciendo de Palencia a Valencia, te vas. Una letra, pero muchos kilómetros, ¿eh? Para mí es un placer siempre, es un placer y además hacía muchísimo tiempo, además que no te veía personalmente. Sí. Y bueno, pues estas cosas sirven para reencontrarnos de nuevo, para bueno, pues hacer un recordatorio de tiempos pasados ya y de bastantes años además. Bueno, yo además recuerdo que Álvaro, la primera vez que me vio, dice, hombre, Álvaro y de Palencia, hombre, como el Galleta, sí. Efectivamente, ¿no? Sí, sí, bueno, fueron muchas vivencias y muchísimos recuerdos, unos muy buenos y otros, bueno, pues muy tristes, desagradablemente, pero bueno, pues es la vida y bueno, pues yo la verdad es que pues tuve la fortuna también de compartir con su hijo Alberto y bueno, pues la verdad es que tengo muy buenos recuerdos. Bueno, ya para empezar, tú eres un año más pequeño que Alberto Fernández, ¿no? Sí, un año más joven, sí, Pero, sí, efectivamente. Pasaste a profesionales muy tarde, ¿no? Yo es lo que se estilaba por aquella época. Por yo pasé a profesionales ya tarde, efectivamente, sí, pero bueno, había gente que tuvo la oportunidad antes y de hecho estuve a punto de no pasar porque veía ya, bueno, pues que no había posibilidades, que no se abría una puerta para tener esa oportunidad y estuve a punto de hecho de dejarlo, ¿no? Pero bueno, a última hora me surgió esto ya casi con 24 años. Y efectivamente, antes no era tampoco las posibilidades bueno, la oportunidad que te darían no era a los 18, ni 19, ni 20 años, sino que, bueno, 22, 23, el que muy pronto pasaba. Y entonces Alberto ya era, bueno, pues ya había hecho grandes cosas cuando yo pasé a profesionales, él ya tenía un palmarés realmente extraordinario, ¿no? Alberto pasó con 23, no creas que pasó también siendo un chaval, ¿eh? Sí, pero ya había hecho, claro, Sí. ya había hecho, yo cuando pasé, yo creo que él le había hecho, no sé si octavo ya o sexto en un Tour de Francia, ya, bueno, pues ya era bueno, pues un corredor a nivel mundial, conocido a nivel mundial, ¿no? Bueno, ¿tú conocías, me imagino, de antes de amateur a Alberto o no tenías ninguna relación? Sí, teníamos, pero bueno, pues de correr en equipos diferentes, nunca coincidimos en el mismo equipo hasta llegar a profesionales. Y sí que le conocía, evidentemente, porque bueno, pues nosotros sí que veníamos bastante como amateurs a correr a esta zona, Valladolid, Valencia, Burgos, y ellos también iban bastante con el equipo a Galicia. En Galicia se hacían muchísimas carreras de amateurs y ellos venían allí, había buenos premios también, que al final era lo que buscabas también, dentro de que las carreras, por ejemplo, en Galicia no eran tan de tanto nombre ni de tanto prestigio como había aquí en Castilla y León. Pero sí que, bueno, pues a nivel de premios y eso eran importantes, ¿no? Bueno, de hecho, Alberto, no sé si lo sabes, o lo recordarás, hizo la mili en Galicia. Sí, ya me acuerdo, sí. Bueno, hablando con él a posteriori, porque yo entonces no sabía que lo había hecho allí, pero sí que a posteriori sí que me lo había comentado, ¿no? Bueno, sois rivales, tú en el Erzor, él todavía seguía en el Teca, y ya como dices tú, ya despuntaba muchísimo. Veintitantas carreras que ganó en el Teca. Sí, no, él era un corredor, bueno, pues que los que queríamos pasar a profesionales, entre ellos yo, pero yo creo que mucha gente más, nos veíamos en ese espejo, ¿no? Y aparte que, bueno, pues las características que tenía Alberto, que tampoco era un corredor dotado de unas grandes condiciones, pero claro, con una capacidad de sufrimiento que no tenía nadie, con una entrega, con una profesionalidad tremenda.
Y bueno, pues yo recuerdo cuando coincidimos en la primera concentración juntos en el equipo, bueno, pues yo estaba soñando esa primera noche que llegara el primer día de entrenamiento para ver cómo lo hacía, para ver cómo esto, y era un poco el que llevaba la voz cantante, ¿no? Porque entonces tampoco teníamos preparadores específicos ni entrenadores, y bueno, pues el que tenía experiencia y tenía, bueno, pues ya la escuela, que venía de una escuela bueno, pues ya contrastada, pues nos guiábamos un poco a la mañana cuando arrancábamos a hacer, bueno, pues la preparación física o el esquí o demás. Recuerdo en Sierra Nevada, nos veíamos en su espejo, ¿no? Y queríamos hacer lo que hacía él, ¿no? Bueno, cierto es que le gustaba mucho el esquí, pero ese feeling entre los dos, porque inmediatamente congeniasteis, ¿no? Eres uña y carne prácticamente, ¿no? Sí, congeniamos muchísimo, pues, primero porque yo me imagino que él vería la admiración que yo tenía hacia él, evidentemente él a mí me conocía mucho menos, pero yo a él lo conocía muchísimo, de verlo pues, en los periódicos, escucharlo en la radio, etcétera. Y efectivamente, él vio que también yo tenía el interés que tenía, el empeño que ponía, la forma, las ganas y la ilusión de entrenar. Tenía efectivamente las condiciones mías genéticas eran bastante normalitas, y lo que sí tenía era una capacidad de trabajo y una capacidad de sufrimiento también muy similar a la suya, y eso yo creo que también a él le impactó, ¿no? Desde el primer momento, y coincidimos. Yo creo que empezar la temporada y él pidió también a Mínguez que me pusiera en la habitación con él. Coincidimos, pues hicimos muchísimos días de habitación juntos en las vueltas, y eso evidentemente pues te da. Entonces no había móviles, no había tablets, no había nada, y compartían muchísimo, ¿no? Compartían muchísimo, pues muchísimas horas de conversación, bueno, pues de cómo fue la etapa, de comentar, de cómo era la etapa del día siguiente, y afortunadamente existía esa conversación, ese diálogo, ¿no? Cosa que hoy en día están en las habitaciones de a dos, que ahora ya creo que tampoco mucho, pero la comunicación es casi nula. Eso te iba a decir, porque ahora prácticamente las habitaciones son de uno, sobre todo a raíz de la pandemia, yo creo que se Sí, ha quedado ahí la sí, sí. moda. Yo recuerdo, a alguno le puede sorprender, yo recuerdo ver las habitaciones de los ciclistas y con el maillot tendidito porque le lavabais vosotros y le Sí, tendrías sí, ahí sí. en la habitación. Alguno puede decir, pero ¿este que está contando? ¿Era así? ¿Os Sí, lavabais sí. vosotros los Sí, maillots? sí, cuando era que tenías buena climatología, pero en la Vuelta a España, que tenías días de lluvia y los mayores, sobre todo los calcetines, que recuerdo que llevábamos calcetines blancos, Sí, entonces era lo que más trabajo te daba, ¿no? Para intentar sacarle un poco el blanco, que no se quedase muy esto, y bueno, pues levantabas las pieles de la parte de atrás de las uñas, pues fregando allí, dándole duro para sacarle un poco de blanco al calcetín, y al final, bueno, pues aquello era, pero era, bueno, pues lo hacíamos todos, porque dice, bueno, pues aquello que al final, bueno, pues cuando te paras a comparar, que yo creo que las comparaciones son odiosas, siempre estamos en las mismas condiciones, porque al final las bicicletas eran todas muy similares, dentro de cuando estabas en un equipo profesional pues pesaban todas lo mismo o prácticamente lo mismo, y los medios de los equipos pues eran limitados. muy, muy similares. Efectivamente, es verdad que después ya tuvimos la suerte bueno, y que te empezaron a lavar en la última parte de nuestra época como ciclista profesional, pues te daban a veces a lavar en los hoteles, sobre todo las etapas más duras, para que pudieras descansar y recuperar un poquito mejor. Pero bueno, íbamos más o menos casi todos los equipos en las mismas condiciones. Bueno, compartíais habitación, me imagino, secretos, digámoslo así, secretos de alcoba. Alberto venía de una etapa dura de la salida dura del Teca. Yo no sé si alguna vez hablasteis de eso, porque le costó, ¿eh? Dejar el Teca para irse al Sí, Azor. sí, sí, yo recuerdo que, bueno, pues sí que hablamos, pero no le gustaba en exceso hablar de eso, ¿no? Y sé que habíamos comentado alguna vez, y después cuando llegó él estaba encantado en el equipo. En el equipo con Mínguez teníamos bueno, pues una camaradería y un compañerismo realmente extraordinario. Yo sé que él tenía muy buenos amigos dentro de Teca, y bueno, pues además él se dejaba querer,
era un corredor realmente extraordinario, pero después como persona era un 10, era, bueno, pues abierto, súper afable, bueno, pues se ponía al servicio de cualquier... Claro, pero yo era un juvenil a su lado, podríamos decir, en el aspecto bueno, pues de tener experiencia en el mundo profesional y demás. Y claro, tú lo veías como, yo lo veía como un dios, claro, en el mundo del ciclismo. Y él se te abría la primera de cambio, bueno, pues te brindaba toda la ayuda que te podía dar, te daba todos los consejos. Bueno, pues era, de hecho, pues el cariño que cogí fue a raíz bueno, pues de ver que era uno más y que no tenía ego alguno, todo lo contrario, es decir, oye Álvaro, ¿qué necesitas? Que, oye, Gallego, más que Álvaro me llamaba Gallego, Gallego, que oye, haz esto, que ya verás que te va a ir bien, no, vente conmigo, ponte aquí, colócate aquí. Era vamos, una persona realmente extraordinaria. Bueno, nos vamos a 1983, corrí la Vuelta. Tú de gregario de Alberto, que era jefe de filas del ZOR. El TECA no tiraba tanto por líderes, tiraba más por carreras de un día, por sprinter. Te toca de gregario un tal Bernard Hinault, que no ha sido nada en esto del ciclismo, que viene aquí el Caimán y se pone líder Alberto. Sí. Además en Aguilar de Campoo. De Campoo, sí, sí. Me imagino que ese día Alberto estaba que explotaba, ¿no? Estábamos todos, bueno, pues realmente fue un día, recuerdo que fue un día extraordinario. Estábamos a la noche en la cena, pues bueno, pues celebrándolo, pero sabíamos a quién tenía de rival, evidentemente, que era el gran Bernard Hinault, que para mí fue uno de los más grandes Si y no, sigue, si no el más grande. y sigue siendo uno de los más grandes, si no el más grande. Bueno, pues ahora es verdad que el presente siempre se vive de una manera diferente y dice todo el mundo, dice, no, es que Pogačar, es que Vingegaard y tal. Lo que hizo Iñol es que era muy similar, salvando evidentemente los medios que se tienen hoy en día y que no se tenían. Es decir, Iñol te dice, no, es que Pogačar arranca a 70 kilómetros de meta y Iñol te arrancaba a 70 o 80 o te arrancaba de salida, como se arrancó una vez en el Gran Premio de Valencia, que se llama Luis Puig. Arrancó a poco de salir, dije, ¿y este loco dónde va? Bueno, pues le vimos en el podium. Entonces, esas cosas pasaban. Y efectivamente, claro, el que se pusiera de líder, bueno, pues con el equipo que tenía, me parece que era el System Up, ese año de que se puso Alberto de líder. Y bueno, tenían a Fiñón, tenían un equipazo realmente, a los hermanos Madiot, y tenían un equipazo realmente extraordinario, claro. Nosotros teníamos un gran equipo también, pero claro, hubo una batalla tremenda. Cada etapa de montaña era una batalla porque Alberto no se arrugaba, es decir, era Bernard Hinault, sabía que era el más grande en aquella época, pero Alberto no se amilanaba, dice, oye, venga, vamos a poner la carrera de prisa, vamos a poner la etapa de prisa, a ver si puedo arrancar y demás, ¿no? Bueno, llegamos, sale la etapa de Aguilar, el de Amarillo, un día tan especial, y por primera vez se llega, aunque él ya había quedado campeón de España de alta montaña de amateur en los lagos de Covadonga, pero por primera vez se sube los lagos de Covadonga, él queda tercero, gana Marino Lejarreta, ahí está Hinault, pero yo creo que fue, por lo que cuenta todo el mundo, el principio de perder el amarillo, porque allí en la larga ceremonia que hubo y demás, debió coger un catarro. Estuvo estuvo casi una semana, Pero claro. a raíz de eso fue A entonces. raíz de eso, sí, sí. Fue a raíz de eso porque, bueno, pues la climatología era, claro, era entre abril y mayo, la Vuelta a España entonces. La mayoría de los días, sobre todo por la parte norte, eran de lluvia, de frío, la climatología era de benévola, no tenía nada, sino todo lo contrario. Y claro, en aquel entonces nosotros una de las prioridades post etapa eran los medios de comunicación, que afortunadamente pusieron al ciclismo español bueno, pues en el mundo. ¿Por qué? Bueno, pues porque no solo era la televisión la que daba en directo muchísimas horas, sino eran todas las cadenas de radio. Y cada cadena de radio importantes de este país
bueno, pues querían tener la entrevista del líder, del líder de cada equipo, y en aquel entonces Alberto era, bueno, pues el número uno. Y claro, a posterior de la etapa, es verdad que no teníamos los mismos medios, teníamos unos masajistas extraordinarios y trataban de cuidarte lo máximo, pero sí que sabían que terminada la etapa había que cumplir con los medios de comunicación y nosotros estábamos dispuestos como corredores y sabíamos que le debíamos gran parte y yo creo que todos estábamos súper agradecidos a todos los que trabajabais en los medios de comunicación porque, bueno, pues porque nos dieron muchísima grandeza a nivel mundial, ¿no? Bueno, luego además hay que bajar los lagos hasta llegar al hotel y todas esas cosas que pasan. Al día siguiente, ya los primeros síntomas de Alberto, se mete un tal Álvaro Pino en una escapada a bidón y se nos coloca el líder Álvaro Pino. En la llegada a León, sí, efectivamente, fue al día siguiente de esto, me metí en la fuga, subíamos Pajares al final por la antigua, sí, pues de Oviedo hacia León. Y allí quedamos un grupito de, creo recordar que llevamos 5 o 6, no recuerdo ahora mismo. Sé quién ganó, Carlitos Hernández, que entonces estaba en Reynolds, y sabía que era más rápido. Yo era de los... Me pasaba como Alberto, es decir, yo llegaba con 6 y hacía sexto. Y llegaba con 5 y hacía quinto. Alberto en un sprint quedaba detrás del último, más o menos como tú, ¿no? Pues yo era lo mismo, pero no, Alberto sí que tenía la ventaja que cuando era para arriba era rápido. Yo, por ejemplo, incluso para arriba, siendo un más o menos buen escalador, no tenía esa punta de velocidad porque era un borrico también de los desarrollos, utilizaba muchísimos desarrollos. Alberto se manejaba mucho mejor, que me echaba de vez en cuando una bronca, dice, Gallego, quita ese desarrollo que vas, ahorra fuerzas. Bueno, pues te iba aleccionando en cada kilómetro, ¿no? Y efectivamente me coloqué de líder y nada, y al día siguiente ya lo perdí porque vino una contrarreloj en Valladolid, la contrarreloj de Valladolid, sí. Y bueno, cogió líder creo que Gorospe. Bueno, sí, efectivamente, que luego lo perdió en la famosa batalla de Serranillos y todo. De Serranillos y compañía, sí. La que dice la mejor vuelta de la historia, la del 83, y espectacular. Yo, mira que tengo memoria frágil y ya con los años vas perdiendo si cabe más, pero sí que esa vuelta la recuerdo, que creo como una grandísima vuelta, ¿no? Recuerdo además cosas, bueno, pues puntuales al día siguiente Serranillos, las etapas de la Sierra de Madrid, conversaciones que tuvimos en carrera con el propio Alberto, recuerdo cosas puntuales y bueno, pues creo que fue una vuelta realmente de una batalla realmente extraordinaria, ¿no? Y había, yo creo que un nivel de corredores realmente fabulosos, ¿no? Bueno, Alberto, que estaba diezmado por el catarro, resulta que te pones tú de líder. El mundo al revés, el de gregario en la habitación, ¿cómo lo llevaba? No, lo llevaba muy bien porque él era, pues lo que te decía al principio, ¿no? Una persona, como persona y compañero era un 10 y nada, él, vamos, lo que hiciese falta. Mínguez lo tenía claro, que por experiencia, bueno, pues por el tipo de corredor que era, para nosotros y para mí exactamente lo mismo, aunque yo estuviera de líder por casualidad en ese momento, lo teníamos muy claro que el líder seguía siendo Alberto y que íbamos a trabajar para él. Pero después él no escatimaba en nada y a la mínima te decía. Yo recuerdo que al día siguiente de ponerse en Serranillos de líder Alberto, que yo creo que llegamos por detrás, llegó Inol a Ávila, Inol, Marino y Vicente Belda, yo creo. Sí. Llegaron los tres y por detrás íbamos un grupito con Kuiper, el difunto Alberto, Gorospe reventó allí, sí, que quiso salir a por Inol y de hecho fue el único del grupo de atrás que le siguió porque Marino y Belda creo que iban un poco por delante. Y arrancó Inol, bueno, que ya nos llevaba a Fiñón, recuerdo, a principios de Serranillos. Con el gancho. Ya nos llevaba y dije, ya esto, y ya quedábamos pues igual 6 o 7 en el grupito. Y dije, bueno, a esta velocidad no puede arrancar nadie. Bueno, pues fue pensar eso y arrancar Inol. Claro, dije, bueno, yo ya no hice ni amagos. Alberto tampoco.
Kuiper tampoco, nos quedamos allí y salió Gorospe con él. Salió y le reventó. y nada, al rato, bueno, pues al kilómetro y algo, le pasamos y no sabías por dónde pasarle, porque iba de lado a lado de la carretera porque le reventó, efectivamente, ¿no? Bueno, días después, que esto no se estila en el ciclismo actual, es el Giro, que también fuiste al Giro Sí. del 83, donde Alberto gana 2 etapas y a punto estuvo de prepararla, si no por la bonificación y la contrarreloj y Sí, toda esa sí. historia que se montaron, ¿no? Sí, efectivamente, en el Giro había muchísimas bonificaciones. Antes de esto, te iba a comentar precisamente un comentario al día siguiente, subiendo Navacerrada y Los Leones. ¿Os acordáis que después de ganar la Vuelta a España Ainol, no pudo correr el Tour por una lesión de Sí, sí. rodilla? Pues tú fíjate lo inteligente que era Alberto, que me dijo al día siguiente: oye Álvaro, este lleva la rodilla por la parte de atrás, llevaba por la parte de donde la rodilla, por la corva. Me dijo él: este tiene un problema en esa rodilla porque mira cómo lleva de poner calor y frío, llevaba la parte de atrás toda rojiza. Me dice: yo es que no voy muy bien, pero podíamos probarle. Y dije: bueno, yo lo intento, porque ya la marcheta que nos llevaban ya no era fácil. Pero dije: oye, Alberto, yo pruebo. Y nada, probé, pero bueno, pues probé un rato, se puso fiñón, sin venir él, se puso fiñón. Nos miraron así los dos, que tenía una mirada Asesina. asesina, sí, deportivamente hablando. Y ya dice él: oye, déjalo que no tenemos nada que hacer. Pero bueno, que efectivamente tenía. Y en el Giro, efectivamente, el Giro él llegó en una condición realmente extraordinaria, lo que hablaba al principio también, que él era valiente, no se arrugaba ante nadie. Los italianos, claro, el Giro para los italianos estaba Moser, estaba Saroni, estaba Vicentini, recuerdo, había un plantel de italianos realmente extraordinario, ¿no? Aparte del gran Ferrari, ¿no? Y él, cuando veía la oportunidad, oye, vamos a poner un poco la carrera de prisa que vamos a probar. Y no se arrugaba para nada. ¿Qué pasa? Que efectivamente, pensando sobre todo en Moser y en Saroni, ponía muchísimas bonificaciones. Y no le era rápido, porque no era capaz de ganar en lo que hablábamos antes de Pogačar, ¿no? Que es un fenómeno, que es extraordinario. Pero Esquinol te ganaba un sprint de 40 o 50 corredores, como lo hace hoy en día Pogačar. Sí, sí. Y Nol te arrancaba, si le hacía falta 60 kilómetros de meta y le hacía falta quitar, dice, no, tengo que descontar 2 minutos, pues no esperaba arrancar en los últimos 10 kilómetros, no, te arrancaba 40 o 50, se iba y a lo que saliese. Es decir, era la época que anteriormente, a mí me viene a la mente el difunto Tarango, José Manuel Fuente, que cuando le daba y esto, y dije: oh, mañana los mato, decía él, mañana los mato, y al propio Dimer, que no se arrugara tampoco. Y lo hacía. Y lo hacía, efectivamente. Es fácil ahora hablar del presente y me parece extraordinario y yo lo vivo con bueno, pues una pasión extraordinaria, los ciclistas que hay hoy en día. Perdón que te corte, Álvaro, es que yo creo que estás enamorado del ciclismo actual porque se parece mucho al vuestro, ese valiente, atrevido. Efectivamente. A mí hoy en día Pogačar, Vingegaard, Benepul, Van der Poel, bueno, pues Van Aert, es decir, hay unos corredores, hay 8 o 10 corredores hoy, el propio Roglic. Hay unos corredores hoy en día que me recuerdan a la época esa, pero ya a la época anterior a la nuestra, es decir, de Mer, de Tarango. Y claro, ahora se dice: no, es que ya lo que hay hoy en día. No. Los que conocimos el ciclismo, ya no digo el de los 80, el de los 70 o 70 y pico, con Mer y Ocaña y el Tarango, ese fue un ciclismo realmente maravilloso, que nos enganchó a los que éramos críos y que todavía, bueno, pues empezábamos a dar las primeras pedaladas, no ni soñando en pasar el día de mañana profesionales. Veías aquellos corredores, Perurena, bueno, pues ese tipo de corredores, y era un ciclismo muy, muy bonito y muy agresivo deportivamente hablando. Bueno, vamos al año 84, el año de Marras, a la Vuelta a España. Todavía persiste y se mantiene los 6 segundos de diferencia.
La explicación de Mínguez fue en aquella famosa subida donde se cebó, tomó la rueda Caritú y ahí perdió el minuto que luego arrastró durante toda la vuelta. Ahí dice que perdió la vuelta, Javier Mínguez. Sí, pero yo creo que más que ahí, fíjate que efectivamente, yo creo que Javier en eso nos controlaba mucho porque él sabía, y a posterior lo hizo conmigo también, porque sabía del temperamento que tenía Alberto y que tenía yo también, y siempre te iba reuniendo, Gallego, estate tranquilo, Alberto, tranquilo que tenemos, oye, no te cebes, no te cebes. Y Mínguez lo repetía, porque Mínguez para mí siempre fue el mayor estratega que yo conocí, tuve la suerte de tenerle director, y después que le tuve yo siendo director de Kelme y él en otro equipo, sabía bueno, pues de la visión que tenía de carrera, tácticamente, estratégicamente, para mí fue el mejor siempre, después de seleccionador lo demostró también, de seleccionador nacional. Pero fíjate lo que te digo, que yo creo que fue el azar y la mala suerte de que en la última contrarreloj de Torrejón lloviese. Y Alberto, con la lluvia, es que No iba, no. el rendimiento de Alberto, y sobre todo en las curvas, claro, Alberto entraba cruzado en las curvas. Yo fui con Mínguez en el coche después de hacer la crono. Y claro, yo iba rezando porque dije, sabía lo que, y yo sufrí en el coche lo que no está escrito, porque veía que en las curvas, en cada curva es que perdía 2 o 3 segundos. Y había muchas, era una curva, una contrarreloj con bastante dificultad técnicamente. Y ahí yo creo que fue, pues eso, la mala suerte de que viniese un día de lluvia, porque yo estoy seguro que si no hubiera sido por la lluvia, él hubiera ganado la crono, lo hubiera recuperado el tiempo sin ningún tipo de problemas, pero de largo además. Bueno, es que lógicamente el que tiene que arriesgar era él y en esas condiciones con lluvia era mucho más Pero complicado. claro, pero él, cuando no tienes seguridad en ti mismo, es decir, que sabes que si arriesgas más de la cuenta, al final te vas al suelo. Y yo estoy seguro que si hubiera arriesgado más, que Mínguez no le achuchaba para que arriesgara porque sabía que no iba seguro, y si no vas seguro con lluvia, al final a la mínima estás en el suelo. Y lo vimos de corredores importantes jugarse en las cronos, pues yo recuerdo Zule, por ejemplo, de jugarse cosas importantes en la Vuelta a España, irse al suelo en una contrarreloj, en la misma contrarreloj 2 veces al suelo. En el Giro de Italia, yo le vi, yo siendo yo director, queriendo arriesgar, bajando un puerto también, irse al suelo 2 veces seguidas y yendo yo detrás con el coche de Kelme, como director de Kelme, 2 veces seguidas. Y es muy complicado. Esa que dices tú estaba yo precisamente detrás de él en la moto. Es que Zule se caía, yo creo que al salir de la Pues cama en el cuando no tienes dormitorio. seguridad, por eso te digo que arriesgar más de la cuenta cuando está lloviendo es muy complicado y muy, muy arriesgado, ¿no? Bueno, tú no sabías ese dato, que seguiste a Alberto desde el Sí. coche de Javier. Yo le pedí a Mínguez, Sí, a Javier, yo había hecho la corona porque yo había salido bastante antes. y hablasteis, me imagino, antes, ten cuidado en esta curva Y y le dije demás, ahí puedes exactamente, apretar. yo efectivamente me dijo Mínguez, pues vente conmigo que le dices un poco también desde esto, ¿no? Entonces no había pinganillo, no había nada, tenías que echar la cabeza por fuera de la ventanilla y decirle, Alberto, esa tómala tranquilo que no es muy complicada, en esa ten cuenta y tal. Y vamos, pues así, pero al Bueno, final no nos dio. en Antena 3 dicen que llegó a estar a 2 segundos. Sí, Yo no sí. sé si es cierto o no, porque teníais Sí, vosotros vuestra referencia, sí, ¿no? sí, sí, nosotros tuvimos, pero es que precisamente a la entrada cuando veníamos de Loeches, creo que era, dirección ya de vuelta a Torrejón, pero claro, a la entrada de Torrejón había 4 o 5 curvas otra vez complicadas y al final ahí vimos y sabíamos, porque yo había hecho la corona anteriormente, y sabía que lo teníamos muy complicado tal y como iba la corona. ¿Qué te dijo Alberto por la noche en la habitación? Pues nada, le dimos un abrazo al final, todo el equipo, Mínguez y todo el equipo, y dijo, oye, esto es así, ya sabíamos que estaba complicado, y nosotros sabíamos el día antes que ya sabíamos que daba lluvia, y él era consciente que lo iba a tener, que lo iba a tener complicado, y todo el equipo lo sabíamos. Bueno, No, precisamente por eso, por la lluvia, por lo que él, porque si tuviéramos la suerte que por la mañana apareciese y no lloviese,
estábamos seguros que iba a ganar y que iba a ganar bien. Bueno, entonces tú discrepas en torno, tienes otra opinión en torno a dónde se perdió la vuelta, tú insistes que es en la crono, sí que es cierto que la lluvia influyó muchísimo. No, ¿qué pasa? Yo soy con del esto de Mínguez, porque si ese día no se hubiera cebado, pues él hubiera llegado a la crono de líder con mucha holgura. Entonces, pues... Sí, el uno llevó a la otra. No hubiera, exactamente. Pero después se dio la fatalidad, que después llovió, pero si no hubiese llovido, evidentemente, yo estoy seguro de que hubiera ganado la Vuelta a España sin problema alguno. Otra pregunta que le hago a mucha gente, porque yo me acuerdo en su momento que se dijo, y luego he visto unas declaraciones de Perico Delgado donde lo confirma. Perico Delgado dice que llegasteis a un acuerdo, el equipo de Caritú y vosotros, de no atacaros, de bloquear la carrera y dejarlo todo para la contrarreloj. Eso dice Perico. Pues yo de eso... El otro día dice Pello Ruiz Cabestany, de Perico me espero cualquier cosa. No, yo de eso, mira que me acuerdo de esa Vuelta a España muchísimo y no te digo que no hubo ningún acuerdo porque no, a mí no me suena absolutamente para nada. Pero tienes que recordar, porque en tal caso, si hay bloqueo de carrera, tú como gregario tenías que No, haber y además bloqueado. es que yo estaba compartiendo la habitación con esto, y con Mínguez es que teníamos todo muy claro, y conociendo a Mínguez ya te digo yo que no, porque no. Si hubiera podido sentenciar la Vuelta antes y de esto, lo hubiéramos tenido claro y la hubiéramos sentenciado, sin lugar a dudas. ¿Qué pasa? Que es verdad que nadie contábamos con Caritú. Es decir, bueno, pues se fue creciendo, veíamos sin ser un super ciclista, pues se creció y bueno, pues iba para arriba y tuvo días en la alta montaña pues como un grandísimo escalador y al final, bueno, pues se presentó pues como a posteriori me pasó a mí pues igual en la Vuelta a España, que al principio tampoco no contaban conmigo y al final te vienes arriba, te creces. Incluso, pues no siendo un gran contrarrelojista, pues de ganar la última contrarreloj, pues eso. Pues al final la parte psicológica en el ciclismo tiene su importancia. Yo creo que en cualquier deporte, pero en el ciclismo tiene mucha importancia, ¿no? Bueno, un francés le quitó la vuelta y otro le quitó la vida. Me imagino que ese día todavía lo recordarás cuando... Bueno, estabas en Sierra Nevada, ¿no? Estábamos en Sierra Nevada. Me dijo José Luis López Cerrón que estabais preparando el autocar para ir a Aguilar porque ibais vosotros a asistir al homenaje que se le hacía en Aguilar. Teníamos todo preparado, es decir, estábamos concentrados allí. Yo estaba en la habitación con él, además, cuando se marchó, él se marchó el día antes. A Madrid, sí. Sí, 2 días antes a recoger el premio de mejor ciclista del año, mejor deportista, que daba entonces Unipubli. Y nuestra sorpresa fue cuando despertamos por la mañana para desayunarnos y él nos dio la noticia. Mínguez había venido con Alberto para acompañarle en la recogida del premio en Madrid y había quedado los masajistas y los mecánicos con nosotros allí y fue, creo recordar, el rubio, Javier Fernández, se llama, el masajista que estuvo con nosotros de toda la vida, el que por la mañana nos dio la noticia, sí. Bueno, Javier Mínguez podía ser su hermano mayor, Álvaro Pino podía ser el hermano pequeño de Alberto, ¿no? Sí. Para ti sí. sería tremendo eso, ¿no? Sí, no, para todos. Bueno, pues se nos va Alberto Fernández, pero nos queda Álvaro Pino. Yo creo que Aguilar de Campo vio en Álvaro Pino el reflejo de él, porque unos cuantos aguilarenses se fueron 2 años después a Jerez, que está aquí al lado, como todos saben, a ver a Álvaro Pino porque era el reflejo de Alberto. Veían a Álvaro Pino, pero veían a Alberto Fernández ahí en el Alto, ¿no? Celebrando la vuelta. Sí, yo la verdad es que, bueno, pues efectivamente me crecí también porque tuve la oportunidad, porque como ese año como líder salía Pacho, el colombiano, Pacho Rodríguez. Y Mínguez sí que es verdad que me dijo, tú vas a estar ahí en la sombra, de momento mientras no haga falta no vas a trabajar y vas a estar ahí como, bueno, pues cubriendo las espaldas a Pacho por si pasa algo. Y bueno, pues tuve la suerte, entre comillas, de que Pacho falló un día, me dijo, oye, a partir de ahora vamos a jugarnos la vuelta contigo. Y es verdad que a mí, bueno, pues eso me dio un subidón, evidentemente, yo estaba muy bien. Yo sabía que llegaba muy bien a la Vuelta a España y el hecho de también saber que lo que había quedado pendiente de Alberto,
a mí me dio alas también, eso me dio alas. Y desde luego que cada día pensando en que podría brindarle esa vuelta a España a Alberto y a su gente, a mí me dio muchísima fuerza, muchísima. Y dices, todavía emocionado, que cuando subiste al podium, el primer recuerdo fue de Alberto, ¿no? Sí, sí. Bueno, el gran Alberto que se nos fue, la vida afortunada, desgraciadamente, sigue. Por cierto, una pregunta que siempre le he querido hacer a Álvaro y que mira que hemos estado ahí en la vuelta y nunca me he acordado. ¿Cómo llevabas eso de Pino, Pino, Pino? Pues la De verdad es José que me, María García. la verdad es que me daba fuerzas y recuerdo además la víspera de la crono cerca de Cádiz, en Puerto Santa María, en la penúltima etapa. Recuerdo un tramo allí con ramas de pino en la gente, que dije que me llamó muchísima la atención y se me pusieron los pelos de punta. Dije, joder, la gente aquí en la otra punta de donde yo soy, anda en Andalucía, y yo que soy de Galicia, y la gente, había un tramo allí con unas ramas de pino al lado de la carretera que realmente me dio un subidón. Esas cosas pues evidentemente te hacen crecer. Y la verdad es que bueno, pues yo, para mí esa Vuelta a España fue mágica, fue esto. Y evidentemente el primer recuerdo, bueno, pues fue para Alberto porque lo llevaba en la mente, ¿no? Lo tenía clarísimo, ¿no? Bueno, José María García, la verdad, mi ex jefe, hizo muchas cosas por el ciclismo. Mira, lo del helicóptero que hizo contigo, que te llevaba, y además lo podía haber hecho con Alberto Sí. en los lagos de Covadonga, y lo mismo teníamos otra vuelta, ¿no? García hizo mucho por el ciclismo, ¿no? Mucho, mucho. Yo, vamos, yo creo que, y se lo recuerdo, que el año pasado tuve la oportunidad de encontrarle y de charlar a él, y le dije que teníamos que estar muy agradecidos. El ciclismo en general, es decir, tiene que estar muy agradecido a lo que hizo García. El despliegue que hizo García, y a rueda de García se pusieron otras emisoras de radio, fue tremendo. Y después, pues evidentemente no era García solo, era una cantidad de emisoras que, bueno, pues que eran la competencia, y como la competencia, bueno, pues llevaban a poner todos los medios, a bajarte de los altos de montaña, pues bajábamos unos en un helicóptero, otros en otro. Había un posetapa en las plazas de los pueblos realmente extraordinarios, que te tirabas ahí 1 hora, lo que hablábamos antes, ¿no? de esa gripe que cogió el difunto Alberto por atender ese medio de comunicación. Pues eso se siguió haciendo muchísimos años, y efectivamente corrías el riesgo de que te enfriaras, de que no te pudieras cuidar, de que no tenías el mismo descanso que otros, pero es que merecía la pena, y al final te pagaban los sponsors y te pagaban para eso, que eso era el retorno publicitario que teníamos, ¿no? Bueno, no te queremos entretener más porque vas de viaje a Galicia, pero lógicamente tenemos que ya la última pregunta que preguntar por su hijo, al que en el Xacobeo, tú como director deportivo, pues aquí como le ven, el bueno de Álvaro, en el coche tenía su genio. Las cosas, las cosas como son. Mucho, yo lo Tenía, confirmo. lo mismo que tenía la carretera, luego es un bendito, pero tenía su genio. Tú tuviste, creo que 3 años Alberto. que también pasó tarde. Sí, Como, pasó tarde, y algunos apuntaban y dicen, bueno, esto le pasó porque era el hijo. No, le pasé porque yo veía que tenía condiciones. Y, y, veía, pude observar durante esos 3 años el calco de los gestos, de las maneras, de las formas. Seguramente no tenía esa capacidad de sufrimiento que tenía el padre, pero sí que tenía clase, tenía coraje, tenía visión de carrera, y bueno, pues lo pude disfrutar. Es decir, disfruté de su padre como compañero de equipo, y que me enseñó muchísimas cosas, y yo intenté inculcarle a su hijo, pues en esos 3 años, pues cosas que había aprendido de su padre, que él entonces no vivió porque era un crío, y yo intenté inculcarle pues algunas cosas de su padre, lo que al ciclismo se refiere, ¿no? algún mérito tuvo porque ganó la Vuelta a Vizcaya, eso no la Sí, sí. gana, No, no la no, gana no. cualquiera. O sea Es que el ojo, palmarés de Alberto Hijo era un palmarés para que lo hubieran, yo creo, dado la oportunidad
antes de habérsela dado yo. Bueno, por cierto, dices de Alberto que tenía clase. Corría muy feo, muy feo, pero Pues muy feo. Desgastaba mucho, yo creo. Yo soy, vamos, yo sigo montando en bici y sigo montando igual de mal y de feo en la bicicleta. Sí. Y Alberto es verdad que corría muy feo, pero yo creo que corro peor que él. y monto peor que él. La verdad que los dos sois un calco. Sí. Bueno, el día 14, me imagino que de diciembre estarás en Aguilar, pero yo creo que ese día, que se cumple 40 años, habría que celebrarlo, estar con alegría, ¿no? Sí, intentaremos. No es fácil, no es fácil, pero conociéndole a él lo positivo que era, porque yo tuve la suerte de conocerle muy mucho en los pocos años que estuvimos juntos, y él seguro que estaba contento y satisfecho de que lo celebremos, y yo voy a intentarlo, desde luego, que en esos 40 años de estar alegres, efectivamente, porque es verdad que cada vez que hablo de él... Sí, ya te notamos. ¿Te cuesta? Sí, sí. Bueno, yo creo que Alberto desde el cielo sacará el acordeón o la armónica. Sí, bueno, que era un fiestas total, porque era además un dicharachero, vamos, pero enseguida además es que era el primero que daba el paso al frente para bueno, pues para que hubiese alegría, para que hubiera jolgorio, y eso efectivamente yo creo que es lo que tenemos que intentar el día 14 de hacer, y de que haya una fiesta. ¿Tocaba bien el acordeón o no? Tocaba de todo, yo creo que. Y la armónica. Sí, la armónica era un espectáculo, porque yo recuerdo que, sobre todo en las concentraciones, bueno, pues, y a mí es que me encantaba de la gente que tocaba algún instrumento, porque yo soy negado para la música, pero él era un virtuoso, también para eso. Si llego a vivir un poco más, toca hasta la docena gallega y todo eso, ¿no? Sí, sí, seguro. Muy bien, Álvaro, muchísimas gracias. Nada, años después nos hemos vuelto a ver. Está fino. Un placer. Bueno, sigo montando en bicicleta, ahora que estoy jubilado, pues tengo tiempo y algún compromiso que tengo de alguna marcha cicloturista, y bueno, pues ya pues es para lo que estamos, y seguir disfrutando de la bici, la verdad. Pues lo dicho, nos vemos el 14 de diciembre, muchas gracias y buen viaje a Valencia. Nada, muchísimas gracias. Nos separa una letra, pero muchos kilómetros, ¿eh? Bueno, pero en el coche, a mí en bicicleta me gusta seguir montando y hacer kilómetros en bicicleta. En el coche la verdad es que no me gusta nada, no me cuesta nada, me sigue gustando conducir. A ver, con los kilómetros que se ha hecho como director deportivo. De verdad, muchas gracias, Álvaro. Gracias a vosotros. Hasta el 14 de diciembre. Un placer.